Hubo un punto en mi vida que oraba y me sentía una hipócrita. No porque no creyera, sino porque sabía perfectamente lo que debía vivir y lo que realmente estaba mostrando eran dos cosas completamente diferentes. Y eso es más incómodo que no creer. Para entender esto, necesito contarte qué estaba pasando en ese momento. Dejé de trabajar en la iglesia en donde yo estaba por varias cuestiones, pero una de ellas era porque ya no me daba tiempo de entrar a la prédica. Y para mí eso importa, porque no es lo mismo ver la prédica en tu casa, muy cómodo, que estar en la iglesia con el cuerpo de Cristo adorando juntos, porque el cuerpo no funciona solo. Así que de repente lo que al principio era un servicio para Dios ya se había vuelto mi trabajo. Entraba a la prédica o a media prédica cada vez que podía, sintiéndome desconectada de todo aquello que alguna vez me había dado estructura espiritualmente. Tal vez para algunos funciona de que bueno, ya no pude terminar de ver la prédica, lo escucho en mi casa con mayor atención. Si para algunos está bien, adelante, supongo yo, pero realmente para mí eso no funcionaba. Y más aparte, pues estaba trabajando de algo que pues realmente no me gustaba mucho, ¿no? Todo esto pasó en un periodo, ¿no? Pero en octubre tuve una segunda crisis, no de esas que pasa una cosa grande, ¿no? Sino que fueron cosas que ya se habían acumulado y un día me desperté y pues ya no sentía ganas de nada. Cuando digo nada, realmente nada. Las dudas empezaron a llegar. No sobre Dios todavía, sino sobre mí. Hay personas que me dicen que soy buena persona, que soy linda, que tengo un buen corazón. Y eso realmente, en vez de hacerme sentir bien, eso me pesaba. Porque sí es difícil vivir en un lugar donde tu familia no es cristiana, donde las situaciones son muy complicadas. ¿Por qué? Porque tu familia puede ver realmente lo que tú eres, tus momentos buenos, tanto tus momentos malos y tus momentos peores. Y la gente de afuera puede llegar a ver en cierto punto esas cosas, pero por lo usual siempre ver como lo mejor, por así decirlo. Y eso no es que sea hipócrita afuera, sino es más complicado que eso. Cuando tú estás en un ámbito familiar que no es creyente, hay una expectativa silenciosa de que si tú eres creyente, no puedes fallar. No te puedes enojar, no puedes tener días malos, o sea, prácticamente es como si debes de ser perfecta, ¿no? Debes de estar dispuesta a todo lo que te digan y con una buena cara y de un buen modo. Entonces, pues yo soy una persona que fallo, soy una persona que se enoja, soy una persona que tiene días malos, batallo muchísimo con mi carácter, me enojo y mi familia llega a ver muchas veces esa parte de mí. Y eso me hacía preguntarme si realmente había sido transformada. De dónde está ese cambio que se supone que Cristo hace. Pero entonces pensaba en algo que, aunque fuera incómodo de admitirlo, era lo que me sostenía. Sin Cristo realmente sería mucho peor. Y no lo digo para justificar mi comportamiento, lo digo para recordarme cuánto realmente lo necesito todos los días, en mi casa, en mi trabajo, allá afuera, pero mucho más aquí adentro, en lo ordinario. Realmente necesito a Cristo en todo, porque en Cristo no se trata de ser personas perfectas sin errores. Se trata de que a pesar de que le fallamos todos los días, Él sigue transformando. Aunque mi familia no vea los cambios, aunque yo misma no siempre los vea. Y entonces llegaba el momento de orar o de abrir la Biblia y pensaba, ¿cómo voy a hablar con Dios si en mi casa acabo de mostrar todo menos a Cristo? Sentía a Dios lejos y sentía que probablemente Dios estaba decepcionado de mí. Sé que no es así, pero así lo pensaba. Y luego venían otras dudas. ¿Tengo la capacidad para hacer algo diferente? ¿Debería de empezar de nuevo en algo? ¿Cómo podría mostrar a Jesús en mi vida diaria si ni yo misma me reconozco? Así que en vez de enfocarme en lo que ellos ven o en lo que yo no soy todavía, la pregunta se fue convirtiendo en otra. ¿Me sigo enfocando en Dios para que Él me transforme? ¿O me rindo porque siento que no voy a ningún lado? Y rendirme nunca ha sido la respuesta. Pero seguí intentándolo, no porque me sintiera bien haciéndolo, sino porque en algún lugar sabía que creer en Cristo no es solo sentimientos, es una decisión. Y esa es la diferencia entre fe y emoción. Oraba aunque sintiera que era hipócrita, leía aunque no fuera tan constante como antes
Y fue en ese punto donde las dudas se fueron haciendo más profundas. Ya no eran dudas sobre mí, eran dudas sobre Él. ¿Realmente creo en Dios? ¿En qué clase de Dios he creído? ¿En el Dios de la Biblia o en el Dios que estaba intentando moldear a mi manera? Y ahí fue donde la apologética entró de una manera que no esperaba, porque la apologética no es solamente para debatir con el que no cree, es para ti. Para el momento donde tú mismo necesites evidencia concreta, real, lógica y razonable de que lo que crees tiene fundamento. Primera de Pedro 3:15 nos dice que debemos estar siempre preparados, siempre listos para dar respuestas a todo aquel que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros mismos. No es solamente para defendernos allá afuera, sino es para sostenernos adentro. Y Romanos 12:2 habla de renovar la mente, de no conformarnos a este mundo, sino ser transformados. Eso no pasa solo con sentir, pasa con pensar, con examinar, con cuestionar y encontrar respuestas reales. Así que si estás en un punto donde tus dudas ya no son sobre tus disciplinas, sino donde si realmente Dios existe, si lo que crees realmente tiene sentido, quiero decirte que eso no te hace menos cristiana. Te hace alguien que necesita más que sentimientos para sostenerte y eso está bien. Y no quiero que me malentiendan. Dichosos aquellos que no necesitan ver para creer. Eso es hermoso. Pero llega en un punto donde los sentimientos ya no siempre van a estar a favor de. Van a venir dolores, van a venir muchos cuestionamientos. Y entonces cuando esos sentimientos empiecen a tambalear, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que vengan las dudas y te quiten el gozo, te quiten tu plenitud, tu fe en Cristo? De ninguna manera. Entonces para eso necesitamos bases. Necesitamos estar firmes en el Evangelio, necesitamos realmente conocer la palabra y entender por qué realmente me gusta estar en la palabra, por qué realmente creo en ella. Y quiero que recuerdes que la salvación viene de Cristo y que Él pone en nosotros ese don para creer en Él. Porque uno puede tener mucha teología, como ya lo dijimos, mucho conocimiento, pero si el Espíritu Santo no obra, si ese conocimiento realmente no baja al corazón, de nada sirve. Pero sí te ayuda a mantenerte, es buscar, tener bases, pero siempre en oración de Señor, que no se quede nada más en solo conocimiento, que no se quede nada más en eso, sino que realmente estas verdades se vuelvan a mi corazón para que sea una fe genuina, pura y más fuerte en ti, para que no importa las circunstancias que vengan o no importa que venga una persona más estudiada que yo y me empiece a hacer preguntas sobre un montón de cosas que la gente allá afuera tenga y yo no dude contra mi fe o yo no me tambalee, sino me pueda mantener firme. Recuerdo que subí un video que hablaba sobre el Big Bang y mi ateísmo y cómo esto confirma la existencia de Dios y vi una persona, o sea, de muchos comentarios, una persona que me decía, ¿sabes qué? Te hace falta buscar sobre la naturaleza del universo, te recomiendo tal persona. Y yo dije, ok, súper, ¿no? Los voy a ver, ¿qué me recomiendas? Y ya, me da como tal cuestión y me dice, bienvenida a la realidad. Y yo así de, oye, espera, o sea, no porque yo vea o vea más sobre la ciencia o sobre muchas cosas, quiera decir que me va a hacer dudar de mi fe. Ahora más que nunca puedo decir, no me va a hacer dudar de mi fe, porque entiendo más ahora en quién he creído, porque mis bases están más firmes por la misericordia de Dios. Entonces es como, creo que es bueno saber para entender cómo piensan las demás personas y poder comunicarte mejor con ellas, poder entenderlas mejor y poder llevar el Evangelio de una mejor manera. Pero yo sí creo que si no estuviera más firme mi fe, si no tuviera más bases, a lo mejor sí me hubieran entrado más dudas si empezara a buscar otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en este mundo hay muchísimas preguntas. La gente allá afuera tiene un montón de preguntas, un montón de dudas. Y si nosotros no llevamos la respuesta que está en Cristo, nos puede llegar a hacer dudar a nosotros mismos también. No quiere decir que eso dejes de tener fe, pero sí empieza a entrar la duda. Entonces, por eso digo que no solamente debe de ser de sentimientos, realmente tiene que haber una base en ti donde te mantenga firme. No siempre vas a tener respuesta a todo, obviamente, siempre las vamos a tener, pero es como, no me importa lo que me digas o lo que me quieras mostrar, o sea, tener esa seguridad de que nada te va a poder mover de Cristo es increíble. Yo todavía estoy en ese proceso. No te voy a decir que lo resolví todo porque no es verdad. Pero sí te digo que seguir moviéndome, aunque no me sintiera bien, fue lo que evitó que me quedara atascada.
porque la fe no es la ausencia de dudas. Es decidir seguir caminando con las dudas en la mano hasta que encuentras respuestas, que esas respuestas solamente están en Cristo. Porque la fe no es la ausencia de dudas, es decidir seguir caminando con las dudas en la mano delante de Dios, porque sabes que solamente en Él encontrarás las respuestas. En el siguiente video del lunes te voy a contar cómo la apologética me ayuda a encontrar respuestas, algunas respuestas de aquellas cosas que me estaban ahogando. No desde la teoría, sino de lo que yo misma tuve que examinar. Así que si tienes alguna duda, de verdad no tengas temor de ella. Dios conoce todos nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro corazón, y lo mejor que puedes hacer es avanzar a pesar de esas dudas, decidir mantenerte firme en Dios y llevar esas dudas delante de Dios. Yo sé que puede venir como una culpa por tener ese tipo de dudas, pero es ir, Señor, me arrepiento, o perdóname, o ayúdame con mi incredulidad, y ponerlo delante de Él. Creo que esas son oraciones hermosas delante de Dios, a no atreverse, a no querer hacerlo por el miedo porque en fin de cuentas no estarías haciendo nada. A Dios lo que más le interesa es un corazón dispuesto delante de Él, que busque realmente a Él. Entonces decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame con mi incredulidad, ayúdame a entender más, o sé tú obrando, abriendo mi entendimiento. Son de las cosas que a Él le agradan. ¿Por qué? Porque es un corazón dispuesto realmente a buscarlo y conocerlo, en vez de dejar que esas dudas te alejen o te separen de Dios. Así que si llegas a conocer gente que tenga dudas, no te enojes con ellas, no las hagas menos, no las critiques, no las cuestiones, sino todo lo contrario. Ora por esa persona o busca tú llevar la respuesta, obviamente en oración. Señor, esta persona tiene esta duda sobre esto. ¿Cómo puedo ser yo un puente, una ayuda, un camino para llevarle la respuesta que solamente está en ti y ella pueda seguir firme en ti? Eso es lo que necesitamos más ahora. Ser ayuda para nuestros hermanos que están tambaleando, pero para eso necesitamos prepararnos y llevar las respuestas a todos aquellos que están dudando. Sí, de verdad que se necesita una generación que se levante con mayor fuerza, con mayor sabiduría y más firmes en Cristo, porque muchos sí se están tambaleando, de verdad, muchos se están tambaleando. Entonces es una de las oraciones que me gustaría que tuviéramos, orar por todas aquellas personas que llega la duda, que llega la inquietud, y que podamos ser esa luz para ellos, que Dios nos pueda dar esa sabiduría para ir por aquellas personas y mantenerlos firmes en Cristo, que se mantengan en Cristo, de verdad. Y pues nada, pues que tengas un excelente inicio de semana. Bendiciones. Hola a todos, la clave de mi productividad está aquí en la Biblia. Si oras y confías, verás cómo todo fluye y produce.